Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Mi grupo va a exponer el tema del despido. Los integrantes son Vances Melanie, Dioses Carla, Rato Ángela, Vasallo Mauricio y quien le habla Zúñiga Claudia. Siguiente. El despido. ¿Qué es el despido? Según la legislación peruana, el despido es un acto unilateral del empleador por el cual se da por término el contrato de trabajo, siempre y cuando exista una causa justa establecida en la ley y debidamente comprobada. Alonso García define el despido como la decisión unilateral del empleador para poner fin a la relación del trabajo. Y Alonso Olia lo describe como la resolución contractual por voluntad unilateral del empleador. Los elementos de característicos. Primer elemento, es unilateral del empleador, para cuya eficacia la voluntad del trabajador es innecesaria e irrelevante. 2. Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer el despido, sino que él lo realiza directamente. 3. Es un acto resciticio. En cuanto a su eficacia, depende de que la voluntad extintiva del empleador sea conocida por el trabajador, es decir, que el empleador mantiene la comunicación con el trabajador. Y por último, es un acto de extinción contractual, es decir, termina la relación laboral y cesa el contrato. Siguiente, por favor. Casualidad del despido. La casualidad del despido surge como respuesta a la necesidad de limitar el poder del empleador, evitando que el despido sea arbitrario. ¿Cuáles son las consecuencias del despido sin causa justa? Nulidad de despido y sanciones indemnizatorias. Por último, tenemos las causas del despido laboral. Estas son incumplimiento del trabajador, conducta del trabajador, capacidad del trabajador, necesidades de la empresa como los despidos por crisis o fuerza mayor. Gracias. El despido. El despido tiene dos sentidos o dos formas de verlo, ¿no? El sentido restringido, donde el despido se da o la extinción laboral se da por falta grave del trabajador, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que reduce el ámbito de protección al trabajador, ya que otros temas relacionados a la empresa no serían considerados como despido, ¿no? Hay algunos autores, juristas, laboralistas, cuya postura indican que el despido es una sanción disciplinaria y que las causas tecnológicas o temas relacionados como económicas o análogas no corresponden a un despido y que el despido colectivo tampoco es despido. ¿Cuál es el impacto? Reduce el ámbito de protección legal al trabajador a limitar solamente el despido a causas disciplinarias y que otros motivos no sean contemplados como despido, ¿no? En el caso del sentido integral de despido, esto abarca también a la empresa, ¿no? Y también abarca al y también implica que el despido está ocasionado por temas de inconducta del colaborador, ¿no? Autores que defienden esta postura, Américo Pía, Montoya Melgar, Alonso Lea. ¿Cuál es el impacto de tener esta postura de manera integral? Es la protección al trabajador, porque se exige una causa justa que avale el despido y refuerza también la estabilidad laboral. En este caso, la postura que tienen estos juristas es que si bien lo determinante es la voluntad del empleador, las causas objetivas también deben considerarse como despido, ¿no? En el ordenamiento laboral peruano, el despido es la extinción de la relación laboral por la decisión unilateral del empleador y está regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. No basta solo la voluntad del empleador, sino que ésta debe ser sustentada con una causa justa y previamente tipificada por ley y debidamente acreditada. Gracias. Ok, yo les voy a explicar sobre las causas de extinción de la relación de trabajo, que son dos, por voluntad unilateral del trabajador y por voluntad unilateral del empleador.
En este caso, la ley establece que un contrato laboral puede terminar por diferentes motivos. Estas causas pueden venir tanto de la decisión del trabajador, del empleador, de ambas partes o incluso de hechos externos como la muerte, la jubilación o la incapacidad. En el punto número 1 tenemos la que es unilateral del trabajador. La primera causa que voy a explicar es la renuncia o retiro voluntario. En este caso, el trabajador decide libremente poner fin a la relación laboral. La ley no le exige justificar su decisión, simplemente debe comunicarle por escrito o con un preaviso de 30 días. Ese plazo le permite al empleador organizar un reemplazo. El empleador puede aceptar la renuncia y también puede exonerar al trabajador de cumplir esos 30 días calendarios. Es importante señalar que la renuncia debe ser un acto completamente libre, ¿no? No es válida que sea firmado bajo presión o si se entregó una renuncia en blanco al momento del contrato. Otra forma también que el trabajador pueda terminar la relación es mediante la jubilación voluntaria. Esto sucede cuando cumple con ciertos requisitos legales, como la edad, los años de aporte y si es que el trabajador decide acogerse a una pensión. En este caso también se considera que la extinción proviene de la voluntad del trabajador. Siguiente lámina, por favor. En el punto número 2 tenemos por voluntad unilateral del empleador, que es el despido. El despido es un acto unilateral que significa que solo lo decide el empleador y no requiere la aceptación del trabajador. Sin embargo, para que esto sea válido, debe estar basado en una causa justa, porque el despido es una institución de naturaleza causal. Existen dos tipos principales de despido. El despido individual, que afecta a un trabajador en concreto y generalmente está relacionado con su conducta o con su capacidad. El despido colectivo, que ocurre cuando la empresa necesita reducir personal por motivos, sea económicos, tecnológicos o por alguna fuerza mayor. En la legislación peruana, esto parece como terminación por causas objetivas. En general, las causas que pueden justificar un despido son tres: la conducta del trabajador, su capacidad o aptitud y las necesidades de funcionamiento de la empresa, ¿no? Como problemas económicos o cambios. En todos los casos, el empleador debe comunicar por escrito su decisión y a partir de ese momento es cuando recién se produce la extinción del contrato. Gracias. Buenas noches, yo soy Ángela Rato. Vamos a hablar el punto 3, la voluntad concurrente de las partes, el mutuo disenso, acuerdo de ambas partes. Es la forma típica de extinción voluntaria del contrato de trabajo por decisión conjunta del empleador y el trabajador. No requiere expresar causa o motivo, debe constar por escrito en un convenio de mutuo disenso o la liquidación de beneficios sociales, indicando que el cese es por mutuo disenso, lo cual implica forma escrita. Requisitos: la voluntad del trabajador debe ser libre, no debe vulnerar derechos irrenunciables que están en la Constitución en el artículo 26.2. Tenemos el cumplimiento de contratos sujetos a modalidad. Los contratos pueden ser dos, indeterminados y determinados. La extinción se puede dar vencimiento del plazo, conclusión de obra o servicio por el cumplimiento de la condición resolutoria. En vencimiento de plazo se extinguen automáticamente cuando termine el plazo pactado. Existen plazos máximos según la modalidad. Tenemos inicio o incremento de actividad, ese hasta 3 años, necesidades del mercado hasta 5 años, reconversión empresarial hasta 2 años. La desnaturalización ocurre si el trabajador sigue laborando tras la conclusión de la obra sin renovación válida. En ese sentido pasa a ser un contrato indeterminado. Siguiente lámina, por favor. Punto 4. Tenemos por desaparición de las partes. Fallecimiento del trabajador. La muerte del trabajador opera como causa de la extinción laboral. Fallecimiento del empleador, la persona natural, si es que su muerte acarrea el fin del negocio. Tenemos jubilación o invalidez absoluta permanente del trabajador. La jubilación obligatoria por parte del empleador es obligatoria potestativa. Requisitos:
El empleador debe tener derecho a pensión, ONP o AFP. El empleador debe pagar la diferencia entre la pensión y el 80% de la última remuneración ordinaria hasta un máximo del 100% de la pensión. Jubilación obligatoria ex lege es automática a los 70 años. El contrato se extingue automáticamente cuando el trabajador cumple 70 años, siempre que tenga derecho a pensión. Y la invalidez absoluta permanente nos dice que tiene que ser declarada por eSalud, MINSA o la Junta Médica del Colegio Médico. Muchas gracias. Hola profesor, mi nombre es Mauricio Basalo. A continuación voy a hablar sobre la protección frente al despido y su evolución histórico-jurídica. El despido tiene una trascendencia tanto individual como social, ya que no solo afecta al trabajador de manera personal y económica, sino que también impacta en la estabilidad laboral y social. Es por ello que el legislador ha concentrado muchos esfuerzos en establecer esas garantías que protejan al trabajador frente a decisiones extintas del empleador que se basen únicamente en su voluntad discrecional. En este nivel de protección no se alcanzó en forma inmediata, sino que fue resultado de una evolución que no ha sido lineal, marcada por la constante tensión entre los intereses del empleador y el trabajador. En muchos casos, esta tensión se resolvió mediante fórmulas intermediarias que buscaron conciliar la libertad de la empresa con la estabilidad del empleo. Desde esa perspectiva histórica, se puede identificar tres grandes etapas en la protección frente al despido: el despido poder absoluto, el despido poder limitado y el despido como poder excepcional, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el despido de poder absoluto, la primera etapa se ubica antes de la formación del derecho de trabajo. En este periodo, las relaciones laborales serán reguladas por códigos civiles o comerciales que trataban como el trabajo como un simple contrato de arrendamiento de servicios. Bajo esa concepción, el contrato se podía resolver libremente en cualquier momento y el empleador contaba con un poder totalmente discrecional, ¿no? Para despedir al trabajador. No se exigía ni la causa, no se exigía las formalidades y tampoco había esa obligación de indemnizar por la pérdida del empleo, ¿no? En este tipo de despidos, conocido como el despido ad nutum, se consideraba un acto legítimo por sí mismo, por lo que podía ser cuestionado judicialmente ni administrativamente, ¿no? En consecuencia, el trabajador despedido no tenía ese derecho a reclamar, ¿no? Ni recibir compensación alguna. Este sistema se rigió en el Perú hasta en 1924. Y bueno, en el poder limitado, en esta segunda etapa surge con el desarrollo del derecho del trabajo. En esta fase se comienza a proteger el empleo del trabajador mediante la introducción de límites al poder del empleo para despedir. Estos límites se manifiestan principalmente a través del preaviso, el pago de indemnizaciones y en algunos casos, ¿no? La prohibición de despedir en determinados periodos, sin embargo, a medidas no se niega el derecho de la empleadora a despedir, sino que también restringe a través de consecuencias económicas. Es por esa razón que en este modelo es conocido como el despido pagado. Siguiente diapositiva, por favor. En el despido poder excepcional, finalmente esta es la tercera y última etapa. Esta fase deja de ser un poder ordinario del empleador y se convierte en una facultad excepcional, ¿no? Que solo puede ejercerse cuando existe una causa justa y previamente establecido por la ley. La causa justa se convierte en el elemento legitimador del despido. Solo cuando éste existe, el empleador puede despedir válidamente al trabajador. En caso contrario, el despido se considera arbitrario y carente de legitimidad jurídica. Además, que el trabajador puede impugnar un despido y obtener una respuesta judicial que determine su invalidez, lo que puede dar lugar a una reposición o una indemnización. Esto también refleja un mayor nivel de protección frente al despido. Gracias. Y para concluir, profesor, la legislación peruana, ¿qué es lo que busca? Evitar decisiones arbitrarias, ¿no? Busca equilibrar la potestad de las empresas versus los derechos del trabajador y promover relaciones laborales basadas en la legalidad, razonabilidad y la justicia social. Entonces, ¿cuál es el desafío para la legislación peruana? La aplicación efectiva que garanticen que el despido sea una medida excepcional y no un mecanismo de flexibilización en perjuicio de la estabilidad laboral. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias.